jornada sobre cómo reducir las brechas entre los rendimientos que en promedio obtienen los productores a campo y el potencial de los materiales que siembran. Esta jornada fue organizada por el semillero Pioneer y se llevó a cabo en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. A los más de 200 asistentes se les informó cómo se hicieron trabajos de ensayos en el campo escuela que demuestran cómo se pueden reducir las brechas entre el rinde promedio que se obtiene a campo y el potencial de los cultivos. Y en relación al trabajo y ensayos realizados en función de ese concepto con maíz, la información nos fue transmitida por el ingeniero Ignacio Lochelso. Ingeniero Ignacio Lochelso, ustedes partieron de un presupuesto de que iban a transitar un ciclo agrícola dominado principalmente por una niña, ¿verdad? Exactamente. Nosotros el trabajo previo que hicimos a la hora de presupuestar los cultivos fue desagregar el promedio de lluvias histórico de 40 años que teníamos de base de datos, desagregarlo en los tres eventos según el ENSO, digamos, niña, niño, neutro, y sabiendo por el pronóstico del servicio meteorológico que íbamos hacia un año niña, presupuestamos las lluvias que íbamos a tener de noviembre a marzo, que explican el 75% del rendimiento, y en función de eso diseñamos nuestra estrategia, tanto en densidad como en nutrición del cultivo. ¿Partiendo de una fecha de siembra? Partiendo de una fecha de siembra dentro de lo tardío, que es lo que se suele hacer en la zona, dentro de lo tardío, lo más temprano posible, o sea, tratando de arrimarnos a los primeros días de diciembre, un poco para darle o garantizarle al llenado de grano, que es donde creemos que está el principal problema, no tanto en la fijación del número de granos, sino en el peso de 1000 granos, darle una buena condición al cultivo para ese llenado. Ignacio, y en cuanto a densidad, ¿cuál fue la densidad por la cual optaron? La densidad que elegimos era 58.000 semillas, terminamos logrando 51, nos hubiera gustado tener más cerca de 55, porque creemos que el material que habíamos elegido no, para el ambiente que nosotros creíamos que íbamos a tener, no lograba repagar ese aumento de costo en la densidad respecto a lo que nos podía ya dar de plus de rinde. Entonces elegimos una densidad que digamos que es baja, pero que el híbrido puede compensar, porque es un híbrido, lo conocemos los técnicos del equipo, es un híbrido que fija un gran número de granos y puede hacer una espiga muy larga, incluso en las parcelas que lamentablemente no hemos podido ir a ver, hemos visto una de cada 3 plantas con una segunda espiga con granos fijados y logrados. Y por lo que les escuché, me parece que pusieron un énfasis en particular en lo que es la nutrición del cultivo. Exactamente. Sí, justamente alineado un poco o tratando de ser coherente con la propuesta, pensamos que para que el cultivo, además de fijar un buen número de granos, los pudiera llenar bien, tenía que estar bien nutrido. Entonces hicimos una apuesta más fuerte, digamos, en lo que es nitrógeno y azufre para que ese cultivo llegara bien hasta el final de su ciclo, o sea, que terminara bien su ciclo verde, porque veíamos que de R4 a R5 y medio el maíz fija el 50% del peso, y muchas veces a esas últimas etapas el manejo tradicional se queda corto, digamos, se empieza a cenecer todas las hojas alrededor de la espiga, empieza a perderse muchas hojas de abajo hacia arriba, y el cultivo llega con las últimas, digamos. Entonces, no sé si habrán tomado imágenes de las plantas de maíz que pudimos recabar. El maíz de productor ya llega con la mitad de la planta o más de la mitad de la planta cenecida, y el maíz de brechas, si bien tiene un manejo de densidad parecido, llega mejor provisto de nitrógeno y más entero al final. O sea que ahí hay un punto, ¿no? En cómo se maneja la nutrición del cultivo. Ustedes lo hicieron de una manera diferente a lo que suele ser corriente en la zona. Exactamente, sí.
digamos, el análisis fue el productor en la zona, un buen productor. De hecho estuvimos analizando base de datos de ACREA y de APRESID. Un buen productor está apuntando o presupuesta el cultivo en esta zona en 9.000 kilos. Nosotros creímos que aún siendo año niña podíamos, digamos, dentro de la lógica de la competencia, acercarnos a 12.000, 12.500 kilos. Entonces diseñamos un cultivo para ese potencial. Y bueno, y el ambiente terminó siendo lo que estadísticamente esperábamos. Si bien es cierto que todavía falta para la cosecha, ¿cómo están viendo el cultivo? ¿Se va a cumplir ese propósito o ese pronóstico que estás realizando respecto a rindes? Sí, creemos que, bueno, gracias a Dios, el ambiente, como decíamos, se pareció bastante a lo que estadísticamente habíamos presupuestado para un año niña. Y como nosotros diseñamos un poco la propuesta agronómica en base a eso, creemos que potencial no va a llegar a los 15.500 kilos, se va a parecer más a los 13.000 y algo, y nosotros nos vamos a acercar bastante a potencial y nos hemos despegado ya de por sí bastante de productor, porque el productor con sus 9.000 kilos estaba bien diseñado, estaba bien pensado, pero en un año que por ahí ofrecía alguna oportunidad más, lo dejó en el campo, digamos, no lo pudo capturar. Presupuestaron niña, pero ¿realmente se cumplió o vemos que las lluvias finalmente fueron bastante más beneficiosas, más benignas que lo que se suponía? Bueno, si uno se fija en los datos puros y duros de noviembre a marzo, fue exactamente lo que teníamos presupuestado. Lo que pasa es que tuvimos una muy buena primavera, que llegamos con buenas recargas de perfiles, y dentro de las niñas obviamente uno tiene años muy secos y años que no terminan siendo tan secos. El nuestro terminó siendo un promedio de los años niños, pero con lluvias muy oportunas, digamos, con cierta regularidad. Entonces el cultivo básicamente casi que no sufrió estrés. Hablaste acerca de los rendimientos que van a alcanzar lo que se habían propuesto, lo que habían proyectado, superando lo que es el promedio de la zona. Ahora bien, mirado el resultado desde otro ángulo, que es el margen económico del cultivo, ¿y ahí cómo van a quedar? ¿Cómo quedarían si se cumple el rinde que ustedes esperan? Bueno, si se cumple el rinde que nosotros esperamos y el potencial no termina siendo potencial como se había planteado, digamos, de la variable ecofisiológica, en vez de ser 15.000 termina siendo más parecido al nuestro porque lo limitó el agua, la parcela de brechas termina teniendo mejor margen bruto que el de productor, por casi $300, pero incluso también el de potencial, porque el de potencial obviamente hizo una propuesta tecnológica mucho más agresiva y por lo tanto más costosa. ¿Tu conclusión entonces? Bueno, nuestra conclusión es que creo que la iniciativa de la compañía es invitarnos a todos los asesores de la zona a animarnos a hacer planteos un poco más agresivos, menos conservadores, salirnos de la zona de confort de lo que ya sabemos que funciona, porque nos ayuda a tomar conciencia de que estamos dejando kilos en el campo y también estamos dejando dólares, porque si nosotros logramos transformar esa captura de rendimiento en un mayor margen bruto, no solamente estamos dejando kilos, sino también estamos dejando dólares. Entonces, un poco la invitación es animarse a hacer planteos un poco más agresivos, asumiendo un poco más de riesgo, pero entendiendo que hay, digamos, que se puede capturar valor y que es un valor bastante seguro, pues de hecho estamos haciendo el planteo en un año niña, en una niña suave si se quiere, pero niña al fin, digamos. Y la información está por un lado y también por otra parte la demostración que ustedes mismos han mostrado aquí y que van a terminar corroborando una vez que pase la cosechadora. Así es, esperemos que los resultados nos avalen.